Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el Espíritu de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento. En el último estudio que trajimos por este medio, leímos al final un texto bíblico, Primera de Pedro 1:10 al 11, que hoy pasamos a considerar con más amplitud. Para entender dicho pasaje bíblico, es necesario enfatizar que el tema central de los profetas del Antiguo Testamento, en el que pensaban, creían y hablaban constantemente, era la venida y la obra del Mesías Redentor. Es cierto que su mensaje, el mensaje de los profetas, contenía promesas, amonestaciones, llamamientos, advertencias y juicios temporales para el pueblo físico, terreno y temporal de Israel. Pero todo ello siempre servía también para hablar de forma simbólica y figurada del mismo tema o asunto central mencionado, la venida del Cristo para traer salvación al mundo, entendido como todas las personas sin distinción. Sin comprender esto, jamás entenderemos el mensaje fundamental de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y tampoco entenderemos que los designios redentores de Dios son de gracia soberana, eterna y eficaz. Comencemos hablando en primer lugar sobre cómo los profetas del Antiguo Testamento eran mensajeros de la palabra y de la voluntad divina. La revelación de Dios fue recibida por los profetas para el pueblo eterno de Dios. Lo que Dios les dijo a los profetas, algunos piensan que era para el pueblo terreno que tenían delante. Pero según el pasaje que estamos estudiando de Primera de Pedro, la palabra que recibieron los profetas no era fundamentalmente para ellos. Era también para ellos, obviamente, pero no era fundamentalmente para ellos. Dice Pedro, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. La palabra que recibieron los profetas no era ni para ellos, ni para sus oyentes primeros, sino para nosotros. La palabra de los profetas era para los creyentes del Nuevo Testamento. También, obviamente, para ellos en alguna medida y también en alguna medida para el pueblo de entonces, del pueblo de Israel, obviamente, para que pudieran esperar en el Mesías. Pero el destino final de esa palabra, según el texto que estamos estudiando, obviamente, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Es lo que nos viene a decir este texto de Pedro. Por tanto, la revelación de Dios a los profetas implica la contemplación y el entendimiento de misterios divinos sobre la redención, misterios futuros, futuros que habían de cumplirse en el futuro y que había que compartirlos, esos misterios divinos. Había que compartirlo con personas del Antiguo Testamento, pero también personas que vendrían en el Nuevo Testamento. Personas que necesitaban saber de esos misterios, comprender esos misterios, porque necesitaban entender esos misterios. Aunque no supieran que lo necesitaban, lo necesitaban. Cuando Dios mandó a Moisés al pueblo de Israel, en Éxodo 4:1,
Moisés le dijo a Dios, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. El pueblo necesitaba a Dios. El pueblo necesitaba el ministerio de Moisés. Lo necesitaba. Estaban en Egipto como esclavos. Clamaban a Dios en su dura servidumbre. Y Dios iba a ayudarles y le iba a enviar a alguien para ayudarles. Pero Moisés le dice a Dios, no me creerán. Le necesitaban a Dios. Dios le iba a tender la mano con Moisés. Pero dice, no me creerán, ni oirán mi voz. Igual nos sucede hoy en día, cuando le hablamos a la gente de Cristo y de la salvación. Necesitan a Cristo, necesitan al Salvador, porque sin Cristo y sin su salvación están muertos en delitos y pecados y abocados a la condenación eterna. Pero no nos creen. Esa es la triste realidad del ser humano. Necesita oír un mensaje, pero no está dispuesto a escuchar a quienes le traen ese mensaje. Por eso no nos extrañe que el propio Jesús, que era el Salvador, que iba anunciando la salvación por todas partes, nos dice Lucas 19, 41 al 42 y 44, que cuando llegó a la ciudad lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú conocieses en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este es el gran drama de muchas personas, del pueblo de Israel, pero también de muchas personas. Cuando alguien toca a la puerta de sus vidas, de sus corazones, con el mensaje de Cristo, de salvación en Cristo, no conocen el día de la visitación de Dios. El Cristo que había de venir vino. Como misterio redentor revelado, la venida de Cristo fue el misterio revelado. Pero ese Cristo que vino fue rechazado por el pueblo judío. Fue rechazado. Y recibido solo por el remanente eterno escogido de entre el pueblo judío y de los gentiles. El remanente eterno está formado por personas de todas las naciones. Entre los judíos hay muchos que fueron salvos en su momento y seguramente hoy también hay muchos judíos que son creyentes en el Cristo verdadero, pero también hay otras personas que no son judíos, que son gentiles de otras naciones, que creen en el Cristo, en el Redentor, en el Salvador verdadero. Hechos 13:46. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Le dijo Pablo y Bernabé a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. La palabra de Dios habla de la salvación a judíos y gentiles. Un ejemplo de escogido, de persona escogida, llamada para recibir la revelación de salvación, fue Simeón. En Lucas 2, 26 al 32 dice la Biblia, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, dijo, Señor, despide a tu siervo en paz. He visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Esto es un ejemplo de una persona escogida por Dios para salvación, a la que Dios le revela su plan de salvación
por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por los distintos medios que Dios usa para revelar su voluntad. Y cómo Simeón entendió que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Salvador de todos los pueblos, que Jesús era la luz para los gentiles, también para los judíos, pero también para los gentiles. Y esa revelación fue compartida por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice Pedro en el pasaje que estudiamos: os han predicado los profetas, os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. 1 Pedro 1:12. El Espíritu Santo es la persona divina que capacita a través de la inspiración divina para discernir y recibir la verdad de Dios en medio de acontecimientos diversos. En el pasado encontramos a personas como Isaías, como Daniel, que recibieron la revelación de Dios. Y en el Nuevo Testamento, personas como Pablo, 1 Corintios 2, 7 y 10. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie habría recibido la revelación de Dios. Sin la obra del Espíritu Santo, nadie podría entender esa revelación recibida y puesta por escrito. Nadie podría entenderlo. Porque es el Espíritu Santo quien permite entender la revelación de Dios. Él libró de error a los que Dios usó para traer esa revelación, les libró de error, les permitió entender lo verdaderamente importante de cada palabra, situación, hecho o persona. Personas como Jeremías en el Antiguo Testamento o como los apóstoles en el Nuevo Testamento pudieron entender por la obra del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 16 y 18. Nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Oímos esta voz. No hemos seguido cuentos, fábulas, dice aquí Pedro, sino como habiendo oído, como habiendo visto por el Espíritu Santo. La revelación fue recibida y entendida, en muchos casos, con una actitud de esfuerzo intelectual. Dios usa medios para que los suyos reciban su palabra. Dice Pedro, por ejemplo, que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron. Primera de Pedro 1:10. Inquirir es indagar, averiguar y examinar cuidadosamente. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, Moisés. No olviden que la primera parte de lo que dice la Biblia, nadie fue una persona testigo de esas cosas. Porque de las personas que se hablan habían muerto. Cuando Moisés escribe, habían pasado muchos años, muchos años. Por tanto, Moisés se dedicó a recoger las tradiciones orales sobre lo sucedido antes de él, desde el principio a él, y por la obra del Espíritu Santo tuvo discernimiento de lo que era error, de lo que era verdad, y tomó la verdad y dejó el error. Como hizo Lucas, mirad, Lucas 1, 1, 3 al 4. Muchos han tratado de poner en orden las historias de las cosas, ciertísimas. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad.
Por tanto, cuando hablamos de inspiración divina, de que Dios reveló su palabra a personas, no estamos diciendo que esas personas no investigasen, no oyesen a otras personas y tuviesen la capacidad de parte de Dios de discernimiento, de sabiduría, para saber separar el trigo de la paja y para poder recoger solo la verdad y ponerla por escrito. Esto implicaba una labor de comprensión y de exposición de la verdad de Dios con discernimiento e inteligencia espiritual, lo que podemos llamar un trabajo de honestidad intelectual y honestidad espiritual. Esto fue lo que Dios le dio a estos hombres, que usó para ser instrumentos de la revelación. Primera de Corintios 2, 2 y 5. Me propuse, dice Pablo. Mirad, esta es la obra de Dios en Pablo y en todos los siervos verdaderos de Dios. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Colosenses 1:9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es necesaria la sabiduría y la inteligencia, es necesaria para recibir la revelación y después para entenderla. Así pues, la revelación debía ser bien administrada. Dice Pedro, administraban el tiempo y la persona de las cosas que sucederían y que ahora eran anunciadas. Primera de Pedro 1:12. Los siervos de la palabra tenían que discernir y administrar lo profundo de Dios. Primera Corintios 2:7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 4:1. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La Biblia llama misterios a todas aquellas verdades divinas dadas a través de símbolos, figuras, profecías, que parecían decir una cosa, pero decían otra, que parecían dirigirse a unas personas, pero iban dirigidas a otras. Dios habló a Israel palabras que quería transmitir al mundo. Dios dijo a Israel cosas que eran para el mundo, formado el mundo por todas las personas sin distinción, por todos los escogidos que Él, desde antes de la fundación del mundo, decidió salvar. Esos eran los destinatarios finales de la revelación de Dios. Y los profetas administraron esos misterios, lo administraron. Ellos tenían que gestionarlos bien, porque sabían que hablaban de una manera figurada y simbólica. Tenían que discernir los tiempos de la venida y de la obra redentora del Mesías, y tenían que recibirle cuando el Mesías llegase. Y tenían que hacerlo por medio de la fe. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra, decía Jeremías. Y en Gálatas 4:4-6 se dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Por tanto, los profetas hablaron por el Espíritu Santo, recibieron la palabra, la revelación por el Espíritu Santo, y nosotros la entendemos por el Espíritu Santo.
Los profetas del Antiguo Testamento eran mensajeros de la buena nueva o evangelio, porque es lo que significa la frase buena nueva, sobre el Cristo Redentor. Eran mensajeros del evangelio. El mensaje de salvación es un mensaje de gracia por medio del cual somos salvos en Cristo. Los profetas que profetizaron de la gracia, dice Pedro, 1 de Pedro 1:10. La gracia actúa sin requerir ninguna obra meritoria humana, porque el pecador ni puede ni quiere hacer nada por sí mismo, ni puede hacerlo ni quiere hacerlo. Por tanto, es por gracia. Hechos 15:11. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Romanos 3:24 y 11:5. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La gracia es el don de Dios, es el regalo de Dios. La salvación es algo que nadie merece. Salvación la da Dios a personas que no merecen nada. La da porque en su soberana voluntad, en su soberano amor, en su soberana misericordia, quiere hacerlo. La gracia hace que el amor y la misericordia de Dios provea y conceda todo aquello que necesitan los pecadores perdidos que solo tienen deméritos ante Él. Efesios 1:4 al 5 y 7. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El mensaje de salvación es por el Cristo Redentor venidero, que estaba anunciado como que había de venir, y por supuesto que ya vino, Dice Pedro, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. 1 de Pedro 1:11. Los profetas profetizaban por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo era la capacidad que tenían los profetas para contemplar al Salvador, que les era anunciado a través de palabras simbólicas, a través de ritos, de situaciones, de personas, de cosas, en torno al pueblo de Israel. Todo eso que era como un mensaje misterioso, era entendido por ellos. ¿Cómo? Por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. 1 Corintios 10, 3 al 4. Todos comieron el mismo alimento y la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto es un ejemplo de cómo Dios usaba símbolos proféticos sobre el Mesías. La roca, una roca de la que emanó agua, dice, la roca era Cristo, era un símbolo del Cristo. Igual el maná era símbolo de Cristo. Jesús diría, yo soy el pan que descendió del cielo. Y la roca de la que salía agua y daba de beber al pueblo, la roca era un símbolo de Cristo. Y el Espíritu de Cristo en los profetas era la capacidad de entender que estos símbolos hablaban del Cristo venidero, del Salvador, del Redentor. El arca de Noé era un símbolo de Cristo. La promesa de una tierra como morada eterna era un símbolo de la morada
eterna a donde van los justos. El sacrificio de Isaac era un símbolo de la obra del Mesías. La salvación de Israel por José era un símbolo también de la salvación de Dios por el Mesías, como el Cordero Pascual, la liberación de Egipto, el maná, el agua de la roca, el tabernáculo, el sacrificio expiatorio, el cautiverio y el regreso de él. Todo esto eran símbolos de Cristo, de la obra del Cristo que había de venir. Un ejemplo de Cristo en las palabras de los profetas está en lo que dijo Moisés. Hechos 3, 22 y 24 al 26. Moisés dijo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta, a él oiréis. Y todos los profetas han anunciado estos días: vosotros sois los hijos del pacto que Dios hizo diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por tanto, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, para que entendiesen lo que oían, lo que veían, para que entendiesen el contenido simbólico y misterioso de la palabra que debían transmitir. Pero el Espíritu de Cristo, de los profetas, no fue percibido por los judíos del Antiguo Testamento por la dureza de corazón, por los prejuicios humanos y por la falta de fe. No fue percibido. Ni tampoco en el Nuevo Testamento. Los judíos del Nuevo Testamento también carecían del Espíritu de Cristo y como consecuencia rechazaron a Jesús. Y también sucede hoy que hay muchas personas que no tienen el Espíritu de Cristo y por tanto no pueden entender a Cristo en las Escrituras. No le pueden entender. Más allá de 4 versículos sacados de su contexto, no pueden ver a Cristo. Hay gente que no pueden ver a Cristo más que en Juan 3:16 y textos semejantes, muy sencillitos del Nuevo Testamento. Pero no le pueden ver en pasajes del Antiguo Testamento. Como Jesús dijo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que de él decían las Escrituras. Hay muchas personas que no pueden ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Lucas 24, 25 al 27. Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Este texto es interesante, aunque lo hemos mencionado antes y lo hemos leído literalmente ahora, porque el Antiguo Testamento hablaba del Cristo Redentor, pero hablaba de un Cristo que había de padecer. No era un líder militar que venía a luchar con su pueblo Israel. No era un líder, no era una especie de juez. Venía a padecer, a morir. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venía a derramar su sangre. Y todo eso es lo que decía el Antiguo Testamento. Todo eso es lo que decían los profetas por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y es lo que está diciendo Jesús en estas palabras que acabamos de leer. El mensaje de salvación habla de muerte y de resurrección. Dice 1 Pedro 1:11, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias tras ellos. Los profetas, por el Espíritu de Cristo, anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias tras ellos. Por tanto, los profetas nunca hablaron de otro Cristo sino del que vino. No hablaron de otro Cristo sino de ese.
de un Cristo que iba a venir para sufrir, que iba a venir para morir. Y esto no lo entendían los judíos. Hechos 3, 19 al 21. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Por tanto, el Cristo que vino, el Cristo del Nuevo Testamento, el Cristo que obró la salvación en la cruz del Calvario, ese fue el Cristo del que habló Dios por boca de sus profetas. Ese fue el Cristo del que habló Dios. Ese fue el misterio de Cristo, anunciado por los profetas. Dios hablaba de la salvación de Israel, ese era el misterio, cuando realmente estaba hablando de la salvación del mundo. Porque cuando hablaba de Israel, se está hablando no del Israel terreno, sino del Israel de Dios, del que habla el Nuevo Testamento. Cuando se hablaba de que el Señor salvaría a su pueblo Israel, estaba hablando de la salvación del mundo. Por eso, usted se imagina la cara de Nicodemo, que creía, como tantos judíos, que el Mesías solo vendría a salvar a los israelitas, cuando Jesús le dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ustedes se imaginan la cara de Nicodemo? Pues, obviamente, esto era algo que Dios había dicho siempre, pero a través de un lenguaje misterioso, de un misterio, de un lenguaje simbólico. Efesios 3, 4 al 6, el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio de Dios. El misterio de Dios no es otra cosa que dar un mensaje velado en el Antiguo Testamento, pero que los profetas entendían claramente por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y que en el Nuevo Testamento fue desvelado. Y se dio a conocer que los gentiles eran coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y miembros del mismo cuerpo. Y herederos de la promesa, igual que los judíos. Por tanto, el mensaje de salvación, desde el principio de los tiempos, era para el mundo. 1 Pedro 1:12, para vosotros, le dice Pedro a los gentiles, a los que escribe su epístola. La salvación de Dios fue proyectada desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:18 al 20. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando la salvación fue planeada por Dios, no existía un pueblo llamado Israel. No existía ningún pueblo. Antes de la fundación del mundo, no existía nadie. Antes de la fundación del mundo no existía nadie, como se pueden imaginar. Y Dios decidió antes de la fundación del mundo escoger un pueblo para salvarlo, por su Hijo, con la sangre preciosa de su Hijo. Y a lo largo de su revelación, de la revelación de su plan, de su propósito, establecido antes de la fundación del mundo, Dios hizo muchas cosas.
entre ellas escoger a un pueblo para darles su promesa de salvación, para hablarles del Mesías, para pedirles que fueran santos y sin mancha y transmisores de esa luz al mundo. Y ese pueblo, la mayor parte de las veces, no hizo lo que Dios le pidió. Con todo, Dios fue fiel en su promesa, en sus planes, en sus propósitos, porque Dios es soberano, justo, eficaz en todo lo que dice y hace. Y Dios, obviamente, cumplió con su palabra, trayendo al Mesías. Y vuelvo ahora a leer lo que antes cité de memoria, pero ahora lo leo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las palabras que decía Jesús. Este era el mensaje que Jesús transmitía, que el Mesías transmitía. Dios ha amado al mundo, desde siempre amó al mundo. Y esto le costó entender a los judíos y por eso lo rechazaron al Mesías. Y esto le cuesta entender a muchos cristianos hoy día. Hay cristianos que se sienten creyentes de segunda categoría. Creen que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios, que tienen la primera categoría y que ellos son creyentes de segunda categoría. Esto es un disparate. Esto es un disparate. Porque creyente es todo aquel que cree en Cristo. Este es el creyente. Sea judío, sea griego, sea blanco, sea negro, sea hombre, mujer, sea esclavo, sea libre. Ese es el creyente. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y todo aquel que no es creyente no es nada. Ni en el pasado, ni hoy. Todo aquel que no cree en Cristo no es nada delante de Dios. Nada, de nada, de nada. No es nada. Entonces tenemos que tenerlo claro. El que cree en el Hijo tiene vida, tiene vida. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, creer o no creer en el Hijo de Dios. Esa es la cuestión. Creer o no creer. El que cree es hijo de Dios y el que no cree no es hijo de Dios. No lo es. Pero los judíos entonces, y hoy los judíos y otros muchos, tienen su propio modo de ver las cosas. Hechos 10, 28 y 34. ¿Sabéis cuán abominable es para un judío juntarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Los judíos y muchos tienen sus conceptos, sus prejuicios, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque el propósito redentor de Dios era para todas las personas sin distinción. Hechos 10, 35 y 45. Pedro dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bien les costó a los judíos del tiempo de Cristo, aún a los creyentes, entender que el propósito redentor de Dios era para todas las personas sin distinción. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del Espíritu de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento. Y hemos dicho que los profetas del Antiguo Testamento eran mensajeros de la palabra y de la voluntad divina. La revelación del misterio de la salvación de Dios fue compartida por los profetas como un don muy necesitado, pero indeseado por los pecadores. La revelación fue recibida y compartida por la inspiración del Espíritu Santo, que libró a los profetas del error y los llevó a la verdad de Dios. La revelación fue recibida y entendida con trabajo y esfuerzo intelectual. Los profetas del Antiguo Testamento eran mensajeros de la buena nueva sobre el Cristo Redentor. El mensaje de salvación es un mensaje de gracia, de salvación de Dios
en Cristo. El mensaje de salvación por el Cristo Redentor venidero era entendido por el Espíritu de Cristo, que permitía verle a Cristo en donde quiera que la palabra le mostraba. Aunque fuera una piedra, la roca era Cristo. El mensaje de salvación habla de la muerte y de la resurrección de Cristo a favor de todo el mundo sin distinción, o de todas las naciones de la tierra. En 2 de Pedro 1, 19 al 21 se dice: tenemos la palabra profética más segura, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a entender todas y cada una de las cosas de las que hemos hablado. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos muestra que el propósito redentor que has tenido desde antes de la fundación del mundo fue siempre para el mundo, para todas las personas, sin distinción. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, cómo por el Espíritu de Cristo revelaste tantos misterios y por el Espíritu de Cristo hiciste que aquellos hombres que los recibieron los entendieran y lo transmitieran. Y también por el Espíritu de Cristo hoy podemos entenderte y conocerte y estar en Cristo tu Hijo, el Salvador, el único y suficiente Salvador. Ayúdanos, oh Padre, a entender todas estas cosas para ser dignos de ti. Una vez más pedimos por los enfermos, te pedimos misericordia para ellos y por todo lo que tenemos por delante, Señor. Ayúdanos, suple con tu gracia nuestra falta de fe, nuestra falta de valentía, nuestra falta de empatía, cualquier cosa, Señor, que necesitemos, suple con tu gracia nuestras necesidades, para que te amemos con todo nuestro corazón, alma y mente, para que te sirvamos, Señor, siempre. Ayúdanos, oh Señor. Gracias, oh Padre, por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.